Derecho, audioclase. Régimen de gananciales y separación. Vamos a tratar este tema con el catedrático de la asignatura de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez, que nos acompaña estos últimos minutos. Gracias y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. El título, cuando yo lo vi, me planteó ya una duda. Primero porque habla de régimen de gananciales y separación. ¿Qué quiere decir? ¿La separación de bienes o el régimen de gananciales cuando hay una separación matrimonial? Pues la verdad es que es un poco capcioso, voluntariamente capcioso el título, porque pretende resaltar ambos aspectos, ¿no? Que no solo de gananciales vive el ser humano, que también hay otros regímenes económicos matrimoniales en el derecho español. Y de otra parte, el régimen de gananciales, pues está planteado tradicionalmente como un sistema económico matrimonial o un sistema económico patrimonial, si se quiere, de bienes de los cónyuges, que casa muy bien con una situación de estabilidad matrimonial, pero que sin embargo casa muy mal, se lleva muy mal con una situación de separación matrimonial, porque claro, el régimen de gananciales la sociedad legal de gananciales, como se ha denominado tradicionalmente, es un régimen de comunidad, es decir, los bienes acaban en común. Con lo cual, cuando no hay una voluntad común en ambos cónyuges, sino que lo que hay realmente es una situación de separación, sea cual sea la separación, que es lo que yo querría destacar también ahora, pues lógicamente esta situación de patrimonio en común, lo tuyo es mío, contigo pan y cebolla, etcétera, etcétera, que se plantea en los momentos iniciales de la constitución de la pareja, pues después se vuelve un infierno. Porque el régimen económico del matrimonio, en este caso el de gananciales, ¿es el más común dentro de los matrimonios? Bueno, podemos decir que en general en los territorios de derecho común, el sistema tradicionalmente aplicado y que rige y que además es un sistema económico matrimonial, digamos, vivido y experimentado y asentado en la tradición, es sin duda alguna el sistema de gananciales, que por otra parte es muy fácil, es decir, que todo lo que nace del trabajo, de la ocupación, de los desvelos, etcétera, de cualquiera de los cónyuges pasa a ser común. Los bienes privativos de origen siguen siendo bienes privativos, ¿no? Y además la masa común, pues una masa común que es común en principio hasta que se disuelve el matrimonio, ¿no? Con lo cual no hay que estar ajustando cuentas, digamos, todos los días, ni estableciendo reglas, ni viendo tú ganas 3 pesetas más que yo, etcétera, etcétera. Es bastante, digamos, fácil de llevar. El problema puede venir cuando se disuelva, pero cuando se disuelva, como generalmente y en la tradición histórica ha sido la disolución por muerte de uno de los cónyuges, pues que me quiten lo bailado, como decía el otro, que arreglen los problemas los que vienen, que no está mal que los niños y los hijos y descendientes se enfrenten con los problemas ellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando se instaura una sociedad que pone en duda el principio de indisolubilidad del matrimonio y sobre todo una sociedad civil que admite el divorcio como una regla, es decir, la ruptura matrimonial, sin duda alguna, incluso en los territorios de derecho común, el régimen de gananciales pues ya tiene la tacha, claro, de que en el momento que hay separación, lo primero que hay que separar son los patrimonios, lo primero que hay que separar son los poderes, lo primero que hay que separar es la coadministración existente con carácter previo, ¿no? Porque hay que aclararlo. Por eso el Código Civil Español tradicionalmente ha establecido y sigue estableciendo que, desde luego, el régimen de gananciales se disuelve cuando se disuelve el matrimonio, ¿no? Hoy día eso está planteado en el artículo 1392, que entre otras cosas habla de que las causas de disolución son cuando se disuelve el matrimonio, cuando se ha declarado nulo, es decir, cuando no haya matrimonio. Si no hay matrimonio, ¿para qué queremos un régimen de gananciales, ¿no? Tercero, dice cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges. Y cuarto, es muy interesante, cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto
en la forma prevenida en este código. Es decir, cuando hacen capitulaciones. Exactamente, porque antes las capitulaciones solo eran antematrimoniales y ahora pueden ser ante o postmatrimoniales. Y precisamente una de las cosas que yo quería advertir, y de ahí el título del programa, era que en contra de la idea que pueda transmitir el 1392, en la práctica actual es cierto, naturalmente, que cuando hay una disolución judicial, cuando hay una separación judicialmente decretada del matrimonio, sin duda alguna se lleva a cabo la disolución del régimen de gananciales. Pero que es muy frecuente también no ir ya ni siquiera al juez. Hay montones de gente, montones de parejas que se separan y lo que hacen es que arreglan el tema sin aparecer ni siquiera por el juzgado. ¿Para qué ir al juzgado, pagar abogados, etcétera, etcétera? A lo mejor personas ya de una edad, si no elevada, por lo menos pues alejada de la primera juventud esa tan tonta de los 20 años, ¿no? De los 15 años, que es muy tonta, ¿no? Pero cuando una persona, por ejemplo, con 60 o con 50 y tantos años, que ya ha quebrado, que ha criado a los niños incluso, etcétera, y que la pareja dice, pues mira, cada uno por su lado. ¿Para qué van a ir al juez, ni se van a divorciar, ni tal? Es cada día más frecuente que entre en juego lo dispuesto en el artículo 4, que es que directamente se van ante notario y le dicen, señor notario, que venimos a aclarar nuestra situación, que nos vamos a separar de hecho, porque nos da la gana, y nos separamos de hecho, pero claro que lo que queremos es disolver los gananciales, adjudicar los bienes tal a Juanita, adjudicar los bienes tal a Periquito, adjudicar los bienes y separar. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Entre ellas porque la adjudicación de los bienes del régimen de gananciales no genera impuestos. No hay transmisión. Porque realmente los cónyuges eran propietarios de su cuota y lo que hacen es materializar su cuota, plasmar su cuota. ¿De acuerdo? Con lo cual no se genera ningún gasto, nada más que el gasto de escritura. Y es cada día más frecuente que los gananciales mueran por esta causa en la sociedad contemporánea española. Por hacer unas capitulaciones y por hacer una separación de bienes. Una separación que en el fondo, aunque no esté prevista notarialmente, aunque no sea una categoría tratada en los libros y tal y cual, la podríamos llamar separación notarial en el sentido de que se otorgan las capitulaciones en escritura pública conforme a lo que requiere el código y al mismo tiempo se manifiesta la voluntad de que se ha disuelto la situación de convivencia matrimonial. Por eso, o de ahí venía, para que no se me olvidara, lo capcioso de la rúbrica del programa. Del título que nos había puesto, ¿no? Que nos había planteado. Precisamente yo creo que donde más se plantean los problemas, evidentemente, como usted ha dicho, cuando hay un momento de crisis de la pareja y cuando hay una disolución o tiene que haber o hay una ruptura. Eso siempre en los territorios de derecho común que estamos Sí, bueno, hablando. estamos hablando siempre de gananciales. Claro, porque ahora tendríamos que resaltar lo otro, que si hablamos de sistema de separación de bienes, habría que recordar que en determinados territorios, básicamente en lo que serían Islas Baleares, Cataluña y Valencia, pues la separación de bienes, digamos, es el sistema tradicional. De hecho, es muy conocido. Es muy conocido, por ejemplo, que en Cataluña, en Baleares, pues ha regido siempre el sistema de separación de bienes. Separación, además, rigurosa y radical. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo que gano yo es mío, lo que ganas tú es tuyo, y a ver cómo nos entendemos. El régimen de separación, que el código también lo regula y que últimamente ha revivido. De hecho, un artículo próximo a publicarse del profesor Montés, que en la actualidad es magistrado del Tribunal Supremo, se llama La resurrección del derecho foral y está centrado, creo yo, básicamente, no lo he podido leer todavía porque no se ha publicado, pero imagino que el profesor Montés, por otra parte buen amigo y un egregio civilista, pues entre otras cosas pondrá de manifiesto que a base de la ley valenciana, de la ley de la Comunidad Valenciana 10/2007 de 20 de marzo, pues se pasa en la Comunidad Valenciana al régimen de separación de bienes. Así que tenemos ahí una zona geográfica amplia, muy poblada por otra parte, como es sabido,
Cataluña y Valencia pues son de las comunidades más pobladas, aunque la que más es Andalucía, como ya es público y notorio, vamos, que es la más numerosa, pero también son zonas muy pobladas, en las que ahora mismo el régimen primario, el régimen económico matrimonial primario, es el régimen de separación de bienes. Que por otra parte... ¿En Navarra y en el País Vasco también o no? No, en Navarra es un sistema de comunidad y en Aragón también un sistema de comunidad bastante cercano, digamos, en su génesis histórica y en las normas fundamentales de administración, gestión y llevanza del patrimonio familiar, del patrimonio de los cónyuges, muy cercano al régimen de comunidad legal de gananciales. Cuando se habla de la sociedad de gananciales, se habla de la presunción de ganancialidad. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que, claro, cuando hay un régimen de comunidad, lo primero que hay que saber es, o un régimen de separación, en un régimen de separación radical, o en un régimen de comunidad radical, que de todo puede haber, porque es que en el derecho comparado e incluso en el mapa español se pueden ver manifestaciones de todo tipo en esta materia, ¿no? Cuando los regímenes son radicales no hay problema, porque dice, si es un régimen de comunidad radical, todo es común. Si es un régimen de separación radical, todo es privativo, es decir, de un cónyuge o del otro. Ahora bien, el problema es que cuando se huye del extremo y cabe que existan bienes privativos y bienes comunes, pues claro, es muy importante determinar la naturaleza del bien. Si el bien puede ser calificado de común o de privativo, porque privativo quiere decir que uno solo de los cónyuges gestiona, administra, etcétera, puede incluso llegarse a la conclusión de que recibe sus rentas y tal, o puede ser por el contrario, que el régimen privativo, como ocurre en los gananciales, las rentas del privativo sean gananciales. Y naturalmente determinar si el bien es ganancial, pues es muy importante en el sentido de que esto significa que hay que atribuirlo al común de los dos cónyuges. Presunción de ganancialidad. En principio, significaría consideración de ganancial de prácticamente todos los bienes mientras no se acredite que sean privativos. Por ejemplo, un caso que puede ocurrir y que de hecho ocurre muy a menudo es que antes de casarse uno de los cónyuges puede comprar una casa, ¿no? Uh-huh. Una casa que luego, cuando se casa... Hay que acabarla de pagar. Y además, claro, esa casa es la vivienda familiar. ¿Qué pasaría en el caso de una separación? La pregunta, como le corresponde a usted, que más sabe el diablo por su experiencia, observe que he cambiado, que por otra razón pues es muy inteligente. La respuesta práctica de verdad, sería decir que lo que pasaría en caso de quiebra matrimonial, que es lo que está usted planteando, es que si el sexo del cónyuge no propietario es el femenino, se iba a quedar con la casa de todas maneras, porque esto es lo que ocurre comúnmente, es decir, se le atribuye a la mujer si hay hijos pequeños. Con lo cual, si hay hijos, el título ¿no? de propiedad aquí es si lo que menos. Pero bueno, es verdad que lo que tenemos que delimitar es qué ocurriría con la casa. Bueno, pues el esquema del código, en este caso, en deudas aplazadas a largo plazo, y que lo que determina es que inicialmente había sido una adquisición asumida por uno de los cónyuges. Porque a lo mejor la titularidad es de uno de ellos, ¿no? Asumida por uno de los cónyuges, supongamos. Usted y yo, que tenemos 30 añitos, yo tengo 30 y usted tiene 25, para seguir la regla. Nos casamos pasado mañana y usted que es muy previsora, que ha sido siempre muy hormiguita, que tal y cual, pues se compró un piso cuando cumplió los 23 años y tiene que pagar, me da igual, una letra, una hipoteca, etcétera, etcétera, de X euros al mes o al año. ¿De quién es el bien? El bien es privativo, es suyo, es lo que dice el código. Lo que ocurre, claro, que en el caso de que el pago
de las futuras cuotas se vaya asumiendo con cargo los gananciales, al patrimonio a los dos. al patrimonio común, a nuestra cuenta bancaria, etcétera, etcétera, lo que podré tener yo será un crédito contra las sociedades gananciales, claro, porque con cargo a algo que era en mitad mío se ha estado pagando algo que al final va a ser atribuido a usted. O sea, Esta es la regla. Sí. Es decir, que caben siempre una regla de compensación, de crédito contra la masa ganancial, en favor de uno de los cónyuges, cuando se producen situaciones que, al igual que la que usted ha planteado, pues son muy frecuentes y muy numerosas, ¿no? Es decir, que se pueden dar miles de casos, ¿no? Y que están todos regulados con relativo detalle en lo que serían las cargas o no cargas de la sociedad legal de gananciales. ¿Y cuáles son los bienes privativos de los cónyuges en una sociedad de gananciales? Hombre, pues pueden ser muchísimos si es que tienen bienes. Si es que el problema es que hoy día no tenemos nadie, prácticamente ni un duro, lo que ganamos con nuestro trabajo, la mayor parte de personas. Pero vamos a ver, si usted, por ejemplo, hereda algo, pues eso que hereda, sea de sus padres, sea de su tía encarnita, o sea de un tío que tiene usted en Venezuela y que se acuerda de pronto de su joven sobrina y tal, española, y le deja a usted un legado, todo lo que usted reciba por una retribución distinta a su condición de persona trabajadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, igual que me pasa a mí también, yo soy otro trabajador, usted como periodista y yo como profesor, pues todo lo que reciba por fuera y haya adquirido y no haya adquirido con cargo a la sociedad legal de gananciales es privativo suyo, claro está. Pero y un regalo también es privativo suyo. También. Claro. No, y en el caso de que ya dentro he tenido ese bien privativo que es mío y no sé qué, pero si se compra algo, ese es lo que se compre, si no se explicita de que es privativo. Ahí es donde entran en juego las dos presunciones, la presunción de ganancialidad y la de privatividad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si usted tiene una joya como la que lleva, por ejemplo, en el brazo derecho, que creo que es más valiosa que la que lleva en el brazo izquierdo, ¿no? Tiene usted más fuerte la parte de la mano derecha ahora mismo. Vamos a suponer que esta magnífica pulsera que lleva usted de brillantes, pues fue un regalo que le hicieron en su mayoría de edad, el conjunto de las hermanas de su madre, dándole la bienvenida como buena moza. Bueno, evidentemente eso es privativo suyo. Y ha sido siempre privativo suyo. Pero si yo, casado con usted, cuando llega el momento de la crisis matrimonial que ya hemos declarado que hemos tenido, cojo esa joya y 200 más como esa, porque a usted le gustan mucho las joyas y tiene muchas, me voy y las vendo, pues lo más probable es que usted ya no encuentre ni las joyas, ni las rastree, ni nada. ¿Qué ocurre? Que es que la ganancialidad o la privatividad, pues claro, hay que irla defendiendo siempre. Entonces, que en el común de los casos, lo único que pasa es que los inmuebles se pueden ir determinando, digamos, qué cuota tienen de privatividad en su caso. Pero ni siquiera eso. Yo mismo, en mi experiencia personal, y creo que en mucha de la gente, yo he tenido bienes privativos bienes inmuebles de carácter privativo, y sin embargo en el momento de vender para comprar otro que al final ha acabado siendo la residencia familiar, estamos hablando siempre del cambio del piso por uno u otro, yo creo que a nadie que esté bien avenido se le ocurre plantear esto de el 10% procede de un bien privativo mío, porque eso significa plantear las cosas, por lo menos para quienes tenemos cultura de bienes gananciales, digamos, de escasa elegancia con la pareja. Profesor Lasarte, como siempre, sí. El tiempo pasa rápidamente. Poca elegancia en el hablar por mi parte y el tiempo que lo agotamos. Que ya está agotado y no podemos seguir con este tema, que simplemente es un pequeño esbozo de todo el contenido importante que tiene y que afecta al régimen económico. Es que el derecho civil es muy interesante, es decir, lo que pasa es que, claro, la gente cree que el derecho civil es el código, ¿no? El derecho civil es la gente que se mueve alrededor de los bienes, de las situaciones del matrimonio, de la herencia, de tal, y se mueve muchísimo, y claro, es muy interesante. Cualquier cosa que se pregunte, en el momento que uno arranca a hablar, pues...
Pues nos pasamos, ¿verdad? Pues nos pasamos. Pues hasta aquí vamos a dejar el programa y con su intervención cerramos el mundo del derecho de hoy. Muchísimas gracias, profesor Lasarte. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.